Muy buenas a todos, querido hermano y amigo. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy hablaremos con el tema sobre la mente de Cristo. Y leeremos un versículo que se encuentra en 1 Corintios 2:16 que dice: Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es muy común oír entre muchos hermanos decir que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y esto lo hacen citando las lecturas de Isaías 55, pero realmente también olvidan que esos versículos que habla Isaías 55, sobre el versículo 8 al 11, también nos muestra una realidad de aquellas personas que todavía no habían experimentado el arrepentimiento y que por eso han olvidado cuáles son esos pensamientos que Dios tiene y cuáles son esos caminos que el Señor nos ha dado a caminar. La realidad que, como le dijo Dios en el libro de Jeremías, que sus pensamientos que él tenía eran pensamientos de paz para darle el fin que ellos esperaban. En aquella ocasión, cuando habla el libro de Isaías, dice que ellos se encontraban bajo la esclavitud y es la misma condición en la que el hombre se encuentra hoy, en la esclavitud del pecado. Cuando el Señor le dice que el pensamiento que él tenía era sacarlo de la esclavitud en la que se encontraban literalmente o físicamente, según el cautiverio que tenían babilónico, ahora el Señor nos muestra también esa dicha realidad, cómo Dios quiere libertar a las personas de la esclavitud, pero en este caso del pecado. Así que muchas personas usan este pasaje de Isaías 55 para decir que los pensamientos de Dios están muy elevados por allá, muy altos, y sus caminos, así como el cielo a la tierra, como tal dice Isaías, pero deben entenderse que el Señor estaba hablando allí que tenían que venir al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón, para que entonces los pensamientos del Señor y los caminos del Señor pudieran ser accesibles o fáciles para ellos. Por lo tanto, cada hijo de Dios que confiesa que los pensamientos de Dios y sus caminos son más altos, están reconociendo que no saben cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, ya que a todos los hijos Dios le ha dado participar de su mente. Pablo dice en Corintios que todos los hijos tenemos la mente de Cristo y debemos de ver claramente que cada uno no tiene la mente de Cristo, sino que es corporativa. Es decir, todos los hijos tenemos su mente para poder tener sus pensamientos y poder caminar sus camino. Sin lugar a duda, hay un solo camino, como el propio maestro dijo, que él era el camino. Pero después de entrar por este camino, o de transitar este camino por haber entrado por la puerta estrecha, sin lugar a duda, dentro de allí hay muchos caminos. La propia Escritura habla de los caminos de Jehová en los salmos, en esos cánticos que hablaban que cantarán de los caminos de Jehová. Así que en ese caminar que tenemos cada uno de una manera personal, individual, pero también indivisible, porque todos participamos de una manera corporativa de este cuerpo. Es decir, que hay diferentes gracias, talentos, dones, habilidades, ministerio en la que nosotros trabajamos, colaboramos o obramos en la obra del Señor, pero todo lo hacemos dentro del mismo camino con el objetivo de trabajar de una manera conjunta para que el cuerpo, es decir, su eclesía, y esto no me refiero a la iglesia local, sino a la iglesia en términos global, en términos eternos, cumpla su función, su tarea, su realidad aquí, o su acometido aquí en la tierra. Así que tenemos ya su mente, es una realidad inalterable, pero en muchos casos vemos que aún no tenemos sus pensamientos, y la razón el apóstol lo muestra en los siguientes versículos, o en los versículos anteriores, ya que la gran mayoría de los hijos no acomodan lo espiritual a lo espiritual
como seres espirituales, personas que juzgan la cosa desde el ámbito natural, desde su sentido, desde una sabiduría humana, y no lo hacen desde la vida del Espíritu. 1 Corintios 2, 12 y 13, él le dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, no es lo que tenemos, sino lo que sí tenemos es el Espíritu que proviene de Dios. Es hermoso que ya dice que hemos recibido el Espíritu que de Dios, aunque a muchos les encante todavía cantar que venga su Espíritu, que venga a ellos, y pedirle al Espíritu que venga a ciertos lugares o a ciertas personas, no entendiendo que si han creído en el Hijo, si participan del Hijo, si han tenido fe, si se han arrepentido realmente, genuinamente o de corazón, ya el Espíritu de Dios mora en su corazón. Es tal que el apóstol Pablo también dice que ora para que por la fe habite Cristo en vuestro corazón, y así podamos estar cimentados y arraigados de una manera precisa y extendernos hasta los cuatro ángulos, tanto para arriba, para abajo y para los lados, ¿no? De una manera extensible hacia todos los ángulos de este mundo, para poder expresar la grandeza y la majestad de ese amor de Dios con la cual nos ha amado a nosotros Él primero. Así que él dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que recibimos el Espíritu que proviene de Dios. Pero note para qué. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos da su Espíritu para que sepamos. No nos da su Espíritu para que, como mucha gente hace, empiecen a saltar, brincar y hacer ciertas cosas que ellos dicen experimentar cuando tienen el Espíritu, pero entonces no saben nada de Dios. Jesús dijo lo mismo cuando Él le dijo en el Evangelio de Juan que cuando el Espíritu vendría sobre ellos, el Espíritu de verdad o el Consolador, Él le dijo que le enseñaría, que le recordaría, que le guiaría, que le haría saber. Esa es una de las funciones principales del Espíritu que Él lleva a cabo para que nosotros sepamos lo que se nos ha concedido y así podamos entonces poner por obra la voluntad divina. Por eso dice el apóstol Pablo, como ya Dios nos ha dado su Espíritu para que sepamos lo que nos ha concedido. Y así encontramos siempre al apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Efesios, hermano también de los Colosas, como le dice que Dios nos ha dado su Espíritu para que sepamos lo que nosotros somos. Debemos de saber, esto es a lo que saben, dice el apóstol también en la misma carta a los Romanos, capítulo 8, y sabemos que a los que aman a Dios. Esto hay que saberlo para poder entonces experimentar cómo obra para bien todas las cosas en nuestra vida cuando sabemos que nosotros estamos caminando conforme a su propósito, conforme a su voluntad, porque a eso, como dice Romanos 8:28, es que fuimos llamados. Dice, como ya sabemos lo que se nos ha concedido, según Pablo en Corintios 2, 12 y 13, dice, lo cual también hablamos. Note esto, por eso hablamos, porque ya sabemos lo que se nos ha concedido. Muchas personas hablan lo que no saben. El maestro lo dijo en Juan 3:11, cuando él dijo, porque hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. Muchas personas hablan lo que no saben y también testifican de lo que no ha visto. La samaritana era una evidencia clara de eso, de que ellos adoraban lo que no sabían, pero adoraban, sí, adoraban, pero adoraban lo que no sabían. El Señor le dijo que ellos adoraban lo que no sabían y Él estaba hablándole de que ellos adoraban de la manera que sabían. Así que el apóstol dice que esta sabiduría este espíritu nos fue dado, el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos fue concedido, lo cual también es la sabiduría de Dios, como él ya le viene hablando también en esta carta a los Corintios. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ya que él dice que Cristo fue hecho sabiduría, santificación, justificación y redención en nosotros. Dice, no es para hablarlo con sabiduría humana, no es la elocuencia tal vez la forma humanamente en la que el hombre pueda hacerlo, sino, dice, con la que enseña el Espíritu. Para eso nos fue dado el Espíritu, para que sepamos lo que nos fue concedido. ¿Y cómo hacemos esto? Dice el apóstol Pablo, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que ya nos fue dada su mente, su actitud, su intención, su propósito, su entendimiento, su discernimiento. ¿Para qué nos fue dado todo esto? El apóstol dice que es para hacer un juicio, es decir, la separación de la verdad de la mentira. Por eso no podemos juzgar nada hasta que haya un aparecer del Señor en nuestros corazones. Es lo que el apóstol le viene diciendo luego a los amados en 1 Corintios 4:5, cuando dice así, que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga. O esta palabra es homai.
Y hablamos de venir, y esta palabra normalmente se usa de algo que está presente. Que también se puede entender que esta palabra también habla de esa, puede hablar o hacer referencia a esa otra venida del Señor que se espera, pero realmente debemos de entender que esta venida tiene que ser un aparecer primero de Dios en nuestros corazones, donde es el primer lugar donde Dios viene a hacer juicio y saca todo lo que era adámico, pecaminoso, terrenal, carnal o humano o de sabiduría humana, lo saca todo para poder poner su sabiduría, su vida, su realidad, lo verdadero, lo eterno, lo que permanece para siempre, lo abundante, lo que tiene que ver con este propósito, con lo que el Padre ha diseñado para con nosotros, caminando en este camino y transitando cada uno de nosotros de una manera individual, nuestros caminos, pero de una manera indivisible porque tenemos la misma mente. El apóstol Pablo también habla, me encanta en Romanos, diciendo que nosotros tenemos un culto que es racional, pero es un sacrificio que se hace vivo. Solo hay un solo sacrificio y cada uno de nosotros es un culto, pero en ese culto que cada uno de nosotros somos racional, con entendimiento, con sabiduría, porque ya sabemos lo que se nos ha concedido, Pablo dice que se hace en un solo sacrificio. Todo tenía que ver con el Hijo, y es lo que el apóstol le está diciendo a los santos en 1 Corintios 2:15. Por eso le dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Por eso él le puede decir que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando somos espirituales, juzgamos la cosa de una manera correcta. Juan 7:24, el Señor le dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio de Dios. Por eso es que el apóstol le dice a los santos en Corintios: así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Por qué antes de tiempo? Cuando están en la carne, cuando andamos en las cosas de hombre, cuando andamos en sabiduría humana, cuando andamos en Adán o cuando andamos como niños. Sino que dice: hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Pero esta realidad la va a revelar el Señor en nosotros cuando Él venga a nosotros. Tiene que haber un venir, una manifestación, una realidad de que entendamos lo que somos en el Señor para que por eso podamos hablar. Por eso el Señor decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Que hay en el corazón de la persona se va a manifestar por aquello que habla y también, amado, por aquello que hace. Así que ese juicio solo es posible si primero hay un aparecer del Señor en nosotros. Tiene que haber un aparecer de Dios en nuestros corazones, como el apóstol habla en la misma carta a los Corintios, pero en la segunda carta en este caso, que dice de este aparecer del Señor, esta manifestación del Señor, esta luz que alumbra el Señor en nuestros corazones. Y este aparecer también, como dice el apóstol Pablo, que él ora a Dios, a los hermanos de Jesús, para que Dios le alumbre el entendimiento, para que sepan. En Primera de Corintios, en Efesios 1:18 en adelante, habla también de que ese alumbrar en nuestro entendimiento es para que sepamos cuáles son las cosas que nos han concedido. Así que ese juicio es posible porque Dios primeramente viene a nuestros corazones y hace su juicio sacando todo lo que era falso, todo lo que era mentira, todo lo que no era en Cristo, todo lo que estaba en Adán, en nuestro propio esfuerzo, en nuestra naturaleza humana, en el yo, en la gloria humana. Y dice que todo este juicio Dios lo hace, saca todo esto de nuestro corazón y luego Él queda ahí establecido, poniendo su pensamiento, poniendo su voluntad, poniendo su intención, poniendo su propósito, su discernimiento, su entendimiento, y así podemos hacer el juicio. Y podemos hacer ese juicio porque el Espíritu que nos fue dado para que sepamos revela cuáles son las intenciones de Dios para con nosotros. ¿Y por qué hace esto? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:10 que el Espíritu lo escudriña todo, pero también dice que escudriña aún lo profundo de Dios. El versículo 9 de 1 Corintios 2:9 dice que lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió en el corazón del hombre. Es maravilloso, dice Dios, y que Dios tiene reservado, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9. Lo que oído no oyó, lo que ojo no vio, ni había subido al corazón del hombre. Dice que Dios tenía preparado para lo que le aman. Pero lo tiene preparado para lo que le ama. Por eso en el versículo dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu.
Para eso nos fue dado a la mente, para que sepamos cuáles son esas cosas que ojo no vio, que oído no oyó, y ni que aún habían subido al corazón de aquellos que amaban a Dios. Dice, ahora el Espíritu de Dios te lo revela ahora, no el día que te mueras ni que te vaya al cielo, cuando el Señor haga su segunda venida, sino cuando ese aparecer del Señor trae la iluminación del entendimiento para que sepamos lo que se nos ha concedido. En Isaías 55 también 10 o 11 el propio Señor dijo lo mismo, porque Él dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Esta es la conclusión. Así será mi palabra, me encanta. Cristo es la palabra, aleluya, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. La palabra que sale del Señor tiene que volver a Él con un fruto. Así como da pan al que come, semilla al que siembra y pan al que come, dice, así tiene que volver al Señor. Sino que hará lo que yo quiero. Oh, el Señor determinó hacer algo por medio de su palabra y dice, y será prosperado en aquello para que la envíe. Esta prosperidad tiene que ser en nosotros por medio de un alineamiento a aquella palabra que el Señor ha enviado a nuestro corazón. Por medio de una renovación en el entendimiento, porque el Padre espera el fruto del Espíritu en nosotros devuelto de una manera incrementada. Jesús dijo en Juan 15 que el fruto del Espíritu teníamos que llevarlo a cabo para que seáis mi discípulo. Y luego dice, y pidan al Padre todo lo que quieran. ¿Y qué vamos a pedir? Pediremos como discípulos, sabiendo lo que se nos ha concedido, sabiendo esa realidad, porque tenemos la mente de Cristo. Así que el Padre espera ese fruto incrementado. Por eso tenemos su mente, para tener su pensamiento, para saber, para conocer su voluntad y poder hablar su realidad en el Hijo. Pero nos puede también a nosotros pasar lo mismo que el apóstol habla a los hermanos de Corintios. Él le dice que él no pudo hablar con ellos cosas espirituales. No pudo hablar con ellos de una manera más profunda en aquella realidad. Dice, porque siendo hijos de Dios, esto es en el capítulo 3, primera de Corintios, capítulo 3, 1, que es lo que él le sigue diciendo, dice, tenemos la mente de Cristo, porque nadie conoció esa mente, nadie le puede instruir a esa mente. Dice, mas nosotros la tenemos, ya la tenemos. Más el capítulo 3, versículo 1, él le dice, de manera que yo, hermano, no pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es la misma palabra que el apóstol le habla en Romanos 6, 19 a los hermanos de Roma, cuando le dice, a los hermanos que están en Roma, cuando le dice que él le habla humanamente a ellos por su humana debilidad. Pero el deseo del apóstol Pablo era hablar cosas espirituales y de hecho las habló también, pero las habló con aquellos que habían alcanzado madurez. Así que tenemos la mente de Cristo, pero ¿para qué tenemos la mente de Cristo? Tenemos la mente para tener su pensamiento, sus intenciones, sus voluntades, su propósito, el entendimiento y el discernimiento, la actitud correcta conforme a su realidad que Él se ha propuesto hacer en nosotros y por medio de nosotros. Pero para esto debe el Señor primero alumbrar, hacer su iluminación en nuestro entendimiento, alumbrar realmente nuestros corazones para la iluminación, como dice Pablo en 2 Corintios 4:6, para la iluminación de la gloria de Dios en la faz o en el rostro o en la presencia de Jesucristo, presencia o gloria de Dios que se hace visible a través de su cuerpo, la cual es su iglesia. Allí es donde está la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que tenemos su mente, tenemos la mente de Cristo y la tenemos para saber lo que se nos ha concedido. Por lo cual, amados, la invitación es a que podamos conocer de una manera más precisa lo que ya somos en el Señor. Para que no digamos Isaías 55 que son más altos los pensamientos y los caminos del Señor que los nuestros, sino que entendamos que si verdaderamente nos hemos arrepentido, su pensamiento y esos caminos que nosotros nos toca caminar o transitar dentro del camino que es el Señor, nosotros lo podamos hacer de una manera precisa, de una manera correcta y de una manera continua, porque de eso se trata. Nosotros tenemos la mente de Cristo. La paz del Señor sea con todos. Amén.